Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir con XTB. Y ahora hazte cliente. Haz tu primer depósito y recibe una acción solo por abrir tu cuenta con XTB. Siguiente análisis, o más bien al siguiente tema que queremos desgranar, y para ello saludo ya a Javier del Valle, compañero de Negocios Televisión. Javier, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Bueno, Javier, un tema bastante interesante el que nos traes hoy, porque hace, casi un año, ya podríamos hablar en esos términos, cuando estalló la guerra en Ucrania, empezamos a ver cómo muchas empresas europeas, estadounidenses, occidentales en su conjunto anunciaron su salida de Rusia, es decir, que todas aquellas que tuviesen presencia en Rusia iban a apartarse, aunque se produjeron algunos movimientos interesantes. Alguna empresa, por ejemplo, estadounidense, simplemente vendió su marca a Rusia y ahora siguen los negocios, pero bajo bajo otro nombre, bajo otro logo, y siguen operando en sus territorios nacionales o a nivel internacional en otros lugares, pero no en Rusia. Pero esto no ha ocurrido en todos los casos y, claro, nos llama la atención lo que nos dice un informe reciente, ahora nos lo desgranas, que básicamente nos viene a resumir que muchas de estas compañías que anunciaron que se marchaban no ejecutaron realmente su salida de Rusia. No sé hasta qué punto podríamos hablar de postureo internacional en este aspecto. Efectivamente, Marta, el postureo, ¿no?, de Occidente. Nada más empezó esa invasión, pues esa salida de empresas. Estoy poniendo en pantalla, además, he recopilado algunas marcas conocidas, ya que fueron las que más fueron noticia en cuanto empezaron a salir del país y cerraban esas sucursales o esas filiales que tenían ahí en Rusia. Y bueno, pues eso dio una imagen al mundo, o por lo menos era la imagen que querían transmitir los medios, como que todas las empresas se estaban yendo de Rusia. Pero como bien dices, ha habido un informe que es un poco contradictorio a lo que parecía, ¿no?, o por lo menos los medios estaban comunicando. Y es que más del 90% de las empresas realmente se han quedado en Rusia. Por tanto, menos de un 10% se ha ido realmente. Esta investigación la ha llevado a cabo, como bien ha recalcado, la Universidad de St. Gallen en Suiza, y lo ha hecho en colaboración también con la Escuela de Negocios IMD de Lausanne, y dice que solo el 8,5% de todas las empresas de la Unión Europea y del G7, ¿de acuerdo? Aquí estamos cogiendo empresas que forman parte de la Unión Europea o de los países del G7, se habrían ido de Rusia. Tan solo el 8,5%. Antes del estallido de la guerra, antes del estallido de esa invasión, había más de 2.400 sucursales y 1.400 empresas del G7 y de la Unión Europea situadas y operando en Rusia. Y a finales de noviembre del año pasado, solo 120 empresas habían salido del país o habían vendido su empresa también. Por tanto, la noticia va enfocada sobre todo al tema de que la noticia de un éxodo masivo de empresas occidentales de Rusia se ha posiblemente exagerado en gran medida, como bien hemos dicho, ¿no? Las empresas que abandonaron Rusia, además, todavía tenían una participación general de no más del 6,5% de las ganancias totales obtenidas en el país. Por tanto, vemos que, pues sí, de esas 120 empresas que se han ido, pues simplemente Rusia, por así decirlo, participaba en un 6,5% de sus beneficios totales. Por tanto, supongo que la decisión, en un momento en el que te plantas, donde tienes tanta presión social, a lo mejor estas empresas que son un poco más multinacionales, sobre todo por como podemos ver en la imagen, esa presión social que supuso, y además sabiendo que simplemente el 6,5% de sus beneficios proviene de Rusia, pues a lo mejor por eso vemos esos cierres, ¿no? Por eso esas 120 empresas decidieron potencialmente cerrar su sucursal o trasladarse y salir de Rusia. Pero si vemos también el 15%, normalmente tenían un 15,3% de media de cantidad de empleados de estas empresas, ¿no? Por tanto, esa fuerza laboral se vio resentida también al 120 empresas que sobre todo han sido las más grandes a abandonar el país, pero como vemos no tenían apenas una participación muy grande de beneficios en lo que es Rusia, ¿no? Por tanto, tendieron a irse las empresas con ganancias más bajas, pero con una fuerza laboral más grande. Más que aprovechar, yo creo que fue como una excusa perfecta para decir, oye, mira, cierro mi filial, que sé que encima se va a ver afectada por el tema de la guerra, pero lo hago de forma como diciendo estoy apoyando a Ucrania, ¿no? Entonces es
este escenario que nos han intentado vender los medios de todas las empresas se van, que muchas obviamente lo habrán hecho por eso, no podemos saber el caso concreto de cada una de ellas, pero si te fijas luego en el estudio que publica la Universidad de Lausanne, te das cuenta que las empresas tenían una fuerza laboral muy grande, por tanto, eso iba a trasladarse en costes que se iban a mantener, mientras que la demanda posiblemente en un conflicto interno iba a disminuir. Entonces, y siendo solo un 6,5% de sus beneficios, pues posiblemente la operación no era tanto, por así decirlo, social o ideológica, sino que fue más bien aprovechando ese contexto, pero era totalmente económica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos el informe de la Universidad de St. Gallen y de Lausanne en colaboración. De hecho, nos dicen también que las principales tiendas de ropa y accesorios de importantes productores occidentales siguen operando en las calles más elegantes de Moscú, ¿vale? La mayoría de las empresas que se han ido, si miramos esas 120 empresas que hemos dicho que se han ido, más o menos son el 18% estadounidenses, le sigue Japón con un 15%, y la Unión Europea con tan solo un 8,3%. Por tanto, concluyen el informe diciendo que la realidad contrasta la narrativa según la cual hablábamos de ese éxodo de las empresas de Rusia. Interesante, por cierto, me sonaba que era McDonald's la que había cambiado de nombre, bueno, que directamente se había ido de Rusia y que la habían comprado, y efectivamente, lo que pasa que no recordaba el nombre, cómo se había renombrado, y era Bakusno and Tochka, es el nombre ruso que tiene en estos momentos. Fue Alexander Gobor, empresario ruso, quien adquirió McDonald's y ahora pues ya está operando de una forma totalmente distinta, así que bueno, McDonald's sí salió de Rusia. Los motivos exactos era porque no le convenía, ¿no? Como nos decías, Javier, que muchas de ellas pues aprovecharon para cerrar filiales o cerrar filas más bien, viendo la que se les venía. Bueno, pues este informe, que entre comillas lo poníamos aquí en el rótulo que están viendo, bueno, pues les ha sacado un poco los colores a aquellas compañías que habían anunciado su marcha en solidaridad a Ucrania. Javier del Valle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Buena tarde. Y nosotros, mientras